Hola a todos, el siguiente video tiene como finalidad servir como un recurso de apoyo para el abordaje de los temas de la tercera unidad, específicamente hablando del tema número 2. Espero que les sea de mucha utilidad. Bien, buenos días a todos y sean bienvenidos a una nueva sesión virtual de las clases de química. Me presento, soy Juan Pablo Carrillo. Y el día de hoy, muchachos, vamos a comenzar a revisar un nuevo tema de la unidad número 3 de química. En este caso es el tema número 2 y el nombre de este tema es aporte calórico de distintos tipos de alimentos. Ahora sí que dependiendo del libro que manejen, las páginas serán diferentes. En nuestro caso, en el libro, la página número 196. Bien, entonces vamos a comenzar a partir de ahí a revisar qué es lo que vamos a desarrollar en este tema, cuáles son los aprendizajes que esperamos adquirir de este mismo tema y ver qué aplicaciones les vamos a poder dar en la vida diaria. Bien, entonces si les parece vamos a comenzar a revisar qué es lo que vamos a trabajar en este tema. Bien, de nuevo página número 196. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero revisemos los aprendizajes esperados para este tema. Y en este caso nos vamos a dar cuenta de que es solamente un aprendizaje esperado. Vamos a darle lectura. Dice aquí, analiza el aporte calórico de distintos tipos de alimentos y utiliza los resultados de su análisis para evaluar su dieta personal y la de su familia. Bien, y aquí al ladito tenemos una imagen que nos representa esta parte del aprendizaje esperado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a encargar de analizar nuestra dieta, es decir, nuestra alimentación diaria y la de nuestra familia, y vamos a analizar cuál es el aporte calórico de los alimentos que nosotros consumimos, es decir, cuántas calorías nos aportan y asimismo entender también cuál es la calidad de los nutrientes que nos aportan nuestros alimentos. Tal vez nosotros actualmente pensamos que la dieta que llevamos no es la adecuada, ya sea porque consumimos alimentos de más o ya sea porque ingerimos menos de los alimentos que nosotros en realidad necesitamos. Entonces, la finalidad de este tema es que podamos comprender y analizar si nuestra dieta y la de nuestra familia es la adecuada dependiendo de la cantidad de calorías y los tipos de nutrientes que necesitamos. Bien, y comenzando con esto me gustaría hablar de esto que tengo aquí en la presentación. Para quien no la conozca, se trata de Bárbara de Regil y la incluí en esta presentación a manera de introducción porque me llamó mucho la atención una ocasión en la que a ella le preguntaban: oye, ¿qué tipo de pan comes? ¿Cuál es el que más recomiendas? Que es esta imagen que encontramos aquí. Y ahí está la pregunta que le hicieron los internautas. Entonces, la respuesta de ella fue, además de esta imagen que es un poco graciosa y en contraste con lo que le estaban hablando, su respuesta fue pan integral. A partir de aquí podemos rescatar un par de cosas. Primero sería ver la respuesta que ella nos dio. Sabemos que hay muchísimos tipos de pan integral, ¿verdad? Y no solo de pan integral, de pan normal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para empezar, que no todos los tipos de panes son iguales. ¿Por qué? Porque hay panes que nos ofrecen distintos tipos de nutrientes y distinta cantidad de calorías. Entonces, llama mucho la atención el ver que a la gente sí le interesa cuál es el tipo de pan, que tal vez ahorita suene un poco gracioso, qué es el tipo de pan que más les interesa, ¿bien? A partir de ahí podemos entender que hay alimentos diferentes que, aunque son muy parecidos, sus nutrientes y sus calorías son distintas. Y entonces esto nos va a servir como punto de partida para que empecemos a comprender que los alimentos, aunque sean muy parecidos, nos pueden aportar distintos tipos de nutrientes. Gracias, Bárbara de Regil. Bien, a partir de aquí vamos a comenzar a revisar el subtema que nos importa, que se llama alimentación y calorías. Lo que vamos a hacer es más que nada hablar de una breve introducción al tema y que comprendamos los conceptos clave para que podamos comenzar a trabajar. Bien, entonces primero que nada queremos saber cuál es el concepto de energía para ahora sí poderlo aplicar en el sentido de la alimentación. Bien, entonces
Primero que nada, la energía se define como aquella capacidad que tenemos para realizar un trabajo, es decir, todas aquellas actividades que nosotros llevamos a cabo, o cualquier ser vivo, o cualquier máquina, o cualquier aparato, lleva a cabo un coste de energía. Entonces, cuando se tiene la capacidad de realizar un trabajo, sea cual sea, se lleva un gasto de energía. Entonces, como se tiene la capacidad de llevar a cabo ese trabajo, quiere decir que se está utilizando energía. Por ejemplo, un coche al andar de un lado a otro tiene que utilizar energía, ¿verdad? Y la obtiene a partir de la gasolina, por ejemplo. Y yo, para poder estar hablando con ustedes en este momento y que ustedes escuchen este video, necesitamos haber realizado un gasto de energía, ¿vale? Entonces la energía es simplemente la capacidad que tenemos para realizar cualquier actividad, ¿bien? Y existen distintos tipos, claro, ya lo hemos revisado en sesiones anteriores o en la asignatura de Ciencias 2 Física se revisa este tema. Sabemos que existe energía eléctrica, energía potencial, luminosa, calorífica, química, entre otras. Y aquí tenemos un par de ejemplos donde se nos muestra la energía calorífica del Sol, por ejemplo, y la energía eléctrica de los rayos, por mencionar otro ejemplo. Entonces, hay muchos tipos de energía, ¿bien? Bueno, continuando, ahora me gustaría saber cuáles son las formas en que podemos medir la energía. Existen dos maneras en las que es posible llevar a cabo la medición de energía. La primera, que es aquella que utiliza el SI o Sistema Internacional de Unidades. Para quien esté un poco perdido, el Sistema Internacional de Unidades utiliza la unidad de medida llamada Joule y se abrevia con una J. Pero existe otra unidad de medida que es un poco más común y esa unidad de medida es la caloría, se abrevia cal. Esta es la más usada, normalmente se usa para el etiquetado de los alimentos. Entonces, esta nos va a ser de mucha utilidad cuando nosotros queramos conocer cuál es el aporte calórico de los alimentos o queramos analizar nuestra dieta en sesiones posteriores, ¿bien? Y luego, como en cualquier unidad, tenemos una conversión. Si yo quiero convertir de calorías a joules, voy a utilizar esta escala de conversión, es decir, una caloría equivale a 4.18 joules. Segunda, una kilocaloría, abreviada con una K y luego el término cal de calorías, una kilocaloría equivale a 1000 calorías normales y un kilojoule equivale a 1000 joules normales. Estas conversiones nos serán de utilidad más adelante para determinar cuál es el gasto energético de nuestras actividades físicas. Y esa es la razón de estos ejemplos. Bien, ahora otro concepto que es importante que conozcamos y es ¿qué es una caloría? Si ustedes tal vez están como yo y no se acuerdan de lo que es una caloría, recuerden que siempre podemos realizar una búsqueda rápida en internet y aquí tengo la mía. Nos dice que una caloría es una unidad de medida de energía que determina la cantidad de calor que se necesita aplicar a 1 gramo de agua para que éste eleve su temperatura en 1 grado centígrado. Tal vez esto suena un poco confuso. Vamos a rescatar aquellos puntos que son más importantes para que podamos trabajar a partir de ellos. Primero que nada, sabemos que es una manera de medir la energía. Bien, aquí está. Segundo, nos indica cuánto calor se debe aplicar. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que es una unidad de medida de energía térmica, de calor. Bien. Luego nos dice que si yo tengo 1 gramo de agua, yo quiero que ésta se eleve 1 grado centígrado, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aplicar una caloría. Entonces la caloría nos dice cuánto calor es necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en su concepto, aunque después vamos a ver que tiene diversas aplicaciones. Vamos a poner un ejemplo por si esto no se entendiera del todo, ¿vale? Muy bien, para terminar con esta primer parte y explicar cuáles son las dudas más comunes que surgen en cuanto a este tema, es decir, es muy común que no se entiende cuál es la aplicación directa del término caloría, ¿bien? O otro error que se puede cometer es al momento de que hablamos de aquel cálculo en el cambio de la temperatura cuando se aplica una cantidad de calor. Vamos a revisar estos ejemplos.
Primero tengo un gramo de agua que está a 25 grados centígrados. Esta es una imagen nada más de un gramo de agua y nos dice que se le aplica una caloría en forma de calor. ¿Qué es lo que va a pasar con este gramo de agua? Después de que se le aplicó una caloría, su temperatura ahora es 26, es decir, su temperatura subió 1 grado, como nos lo indicaba el concepto. Es la cantidad de calor que se aplica para que la temperatura suba 1 grado. Bien, ahora vamos a revisar este segundo ejemplo. Otra vez tengo un gramo de agua a 25 grados. Ahora estoy aplicando 10 calorías y después de que yo aplique 10 calorías, fíjense muy bien qué es lo que pasa con la temperatura. Ahora no subió 1 grado solamente. Esta vez, como yo apliqué 10 calorías, yo espero que la temperatura suba 10 grados, como marca aquí el ejemplo. Entonces, en lugar de estar a 25 grados, ahora está a 35 grados centígrados. Entonces, como pueden notar, con estos ejemplos es muy sencillo comprender cuál es la aplicación directa de la medición de las calorías como una unidad de medición del calor sobre las sustancias. Bien, para aclarar esa parte que es donde se suele tener más complicaciones o es común encontrar errores al momento de hacer determinaciones de las calorías enfocadas a los alimentos. En este caso, con un pequeño ejemplo hablando de agua, ¿vale? Como es el concepto de caloría tal cual. En sesiones posteriores nos encargaremos de revisar a mayor detalle la aplicación de estos términos enfocadas a los alimentos para hacer la determinación de las calorías, ahora sí, ¿vale? Bien, muchachos, pues hasta aquí llega la explicación de este punto. Si hay alguna duda, recuerden que me pueden hacer llegar un comentario en la plataforma para que lo podamos revisar y darle solución lo antes posible. Bien, entonces, si no hay nada que agregar por el momento, pues de mi parte es todo y los veo en la próxima sesión de química. Hasta luego, muchachos.